Malvinas y dónde se ubican? Las Islas Malvinas son un conjunto de dos islas que se ubican en el mar argentino. Las Islas Malvinas son un conjunto de islas que se encuentran en el mar argentino. A unos 600 kilómetros se componen por dos islas, una llamada Soledad y la otra llamada Gran Malvinas. En 1965 las islas fueron ocupadas por las autoridades españolas del Virreinato del Río de la Plata. En 1816 el territorio malvinense es considerado por el mismo. En la década de 1820 las autoridades argentinas, con asiento en Buenos Aires, toman posesión de las islas empleando el mismo principio que constituyó la nación. Chicos, hoy vamos a pasar a la historia de las Malvinas. Las Malvinas son un conjunto de islas que se ubican al sureste de Argentina. De Argentina a las Malvinas hay 600 kilómetros. En 1833 llegaron los ingleses y ocuparon parte de las Malvinas argentinas. En 1892, el gobierno de nuestro país estaba comandado por los militares. Es decir, que las Fuerzas Armadas tomaron el poder de nuestro gobierno, dejando afuera a la democracia. La Guerra de las Malvinas también fue una parte de un plan para que dure su poder. Con mi grupo intentamos explicar cómo hoy en día es el conflicto de Malvinas. Argentina y Gran Bretaña están llamadas a seguir negociando la recuperación de las Malvinas a través de la política y de la diplomación y sin guerras. 2. A partir del año 1765 fueron ocupadas por las autoridades españolas del Virreinato del Río de la Plata. En 1816, el territorio malvinense es considerado parte del mismo. En la década de 1820, las autoridades argentinas con asiento en Buenos Aires toman posesión de islas empleando el mismo principio que constituyó la nación. El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron invadidas por la corbeta británica, quienes expulsaron a las autoridades argentinas vigentes y tomaron las islas como si fueran propiedad inglesa. El 2 de abril de 1822, cuando las fuerzas militares argentinas desembarcan en las islas tratando de volver a recuperarlas. En consecuencia, se desata una guerra contra Inglaterra. En 1982, el gobierno de nuestro país era una dictadura militar, es decir, las Fuerzas Armadas habían tomado el poder al mismo tiempo. Es cierto que las Malvinas son argentinas, ya que las Naciones Unidas y la Constitución Nacional reconocen esa pertenencia. En 1982, el gobierno de nuestro país era una dictadura militar, es decir, las Fuerzas Armadas habían tomado el poder de un modo autoritario. El conflicto está mal porque Inglaterra tiene gran parte del territorio argentino. 3. No te pongas. El 2 de abril de 1982, nuestros soldados, por órdenes del gobierno militar al mando del general Galtieri, llegaron a las Islas Malvinas. Desembarcaron tras una batalla y tomaron posesión, esperando que el acuerdo diplomático resolviera la situación entre Argentina y Inglaterra. Lejos de resolverse el conflicto de manera pasiva, llegaron los ingleses con armamento y no tardaron en vencerlos luego de 73 días. El armamento inglés, con su poderío, láser, minas térmicas, por lejos fue superior al de nuestro. Esta guerra no debió ocurrir. Las Malvinas son argentinas. El tipo de gobierno que había en 1982 era una dictadura militar. Es decir, las Fuerzas Armadas habían tomado el poder de un modo autoritario. Los argentinos querían recuperar las Islas Malvinas para mantenerse en poder. El 24 de marzo de 1976, un golpe cívico-militar derrocó a la presidencia María Estela Martínez de Perón. El país los representaban eran Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya. La imagen que tenían era que el gobierno decía que íbamos ganando y en realidad estábamos perdiendo. Y las demás instituciones denunciaban a los actos de terrorismo de la dictadura.
La verdad sobre lo que vivieron los soldados. Hombres y jóvenes que fueron mandados a la guerra vivieron una historia aterradora. Estos, al llegar, los denominaron como el descubrimiento de un mundo desconocido, como transmitieron en sus cartas. En medios de comunicación el pueblo fue engañado, asegurado que no la pasaban mal. La realidad era que sufrían de frío y hambre. Fueron mandados sin siquiera saber cómo disparar. Argentinos y argentinas le mandaban ropa de abrigo y comida, lo cual nunca fue entregado. Las personas de Argentina se engañaron fácilmente, gracias a los medios. Repentinamente se afirmaron y ganaron varias suposiciones. Se decían cosas como que se iba ganando la guerra y que lo que la gente mandaba los soldados recibían. Fuimos engañados por nosotros mismos. De abril, Día del Veterano y Caído de Morelos. Contexto histórico, dictadura cívico-militar. El 30 de febrero del 82 hubo una manifestación popular que fue reprimida brutalmente. Galtieri lleva adelante la guerra para legitimarse en el poder y su autoridad. Galtieri buscó el apoyo de la sociedad para la cuestión nacional, que utilizó argumentos históricos, diplomáticos y geopolíticos. Dice, ¿qué imagen de Argentina había en el exterior durante la guerra de Malvinas? ¿En qué se manifiesta esto? El gobierno de Videla se defiende diciendo que todo es parte de una campaña anti-argentina. Como respuesta se lanza una febril acción para mejorar su figura internacional. ¿Qué? Internas. Oh, no. Que incluye operarios políticos. ¿Cómo se relaciona esto con el Mundial 78? La realización del Mundial Argentino 78 estaba prevista desde 1966. La Junta Militar la usó para ocultar la verdadera situación del país. ¿Cómo fueron utilizados el Mundial 78 y la pasión por el fútbol y para quién? Los festejos de los argentinos por el Mundial se utilizaban como un pantallazo para ocultar la realidad del exterior, la OTAN y Estados Unidos. ¿En qué situación se encontraba el gobierno de la dictadura al momento de la guerra de las Malvinas? El Estado se encontraba endeudado por las construcciones de estadios, hoteles y complejos deportivos. Ahí está. ¿Para qué el gobierno declaró la guerra de Malvinas? ¿Qué respuesta dio el pueblo? El gobierno declara la guerra de Malvinas para mejorar su relación con el pueblo. El pueblo se congregan en Plaza de Mayo para dar su apoyo al gobierno. El papel de los medios en la guerra de Malvinas. A través de Diario Clarín, Televisión Crónica, Revista Gente y Revista Somos Extra, se manipulaba la información. Los dueños de estos medios estaban totalmente aliados con el poder militar. Mientras los medios hacían creer que la guerra se estaba ganando, la sociedad argentina mantenía la esperanza y aumentaba la convicción de la victoria. El único objetivo era evitar la revuelta del pueblo frente a la realidad que se vivía en las islas. Frío, te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. No pintaba para ver una estructura de ir a una guerra.
Ya la comida los primeros días era fría, era sopa, era mala. Entonces nosotros pensamos, bueno, ahora vienen los ingleses, nos levantan, nos vamos y ahí se seguirá hablando 150 años más. Nunca pensamos que llegamos a la guerra. Se empezaron a matar ovejas y a comer ovejas crudas y en lo posible recién muertas. Por lo menos estaba tibia. Nosotros teníamos un veterinario en el grupo que quería estudiar cada oveja y le decíamos que por más que tuviera algo en la oveja igual no iba a morir. Siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. A nosotros nos tocó hablar sobre las mujeres que estaban en Malvinas ayudando a los mismos malvinenses o también en el puerto recibiendo los heridos de la guerra. Estas mismas no fueron reconocidas sino hasta hace poco, fueron reconocidas como veteranas también, ya que ayudaron mucho y su papel fue muy importante. Ellas tuvieron una experiencia muy traumática y al estar tan traumadas no querían tener hijos para que no los lleven a las guerras ni nada de eso. Las mujeres solteras con hijos varones, su hijo al cumplir los 18 años, eran obligados a ir al servicio militar. Yo no quería que pasaran lo mismo al tener que, recibir un trauma por tener que apuntar a personas ya que no estaban preparados para eso. Dormidas y con los instrumentos al lado por si salía alguna emergencia o parecido. Les hacían creer que su rol era menos importante que el de los varones por el hecho de ser mujer y no la reconocían como debería de ser. Ya. No solo debemos recordar a los veteranos de Malvinas, sino también a las mujeres que los asistieron. Veteranos. Caídos. Malvinas. Justicia. Guerra. Muerte. Dictadura. Tristeza. Soldados. Soberanía. Lucha. Chicos de la guerra. Impotencia. Patria. Honor. La isla Malvinas